Por otro lado, quería hablar justamente sobre los planes de vivienda que están en peligro justamente por lo que es el alza de los materiales, tema del cual hemos venido hablando durante un cierto tiempo. Ya hemos hablado ya con los representantes de la Asociación de Ferreteros que estuvieron aquí en estos días. Estamos esperando ver si tenemos algún tipo de respuesta de la gente de Copimecon, ¿verdad que sí? Así es. Y también en su momento quizás que puedan venir los representantes de Acoprovi, así también como también del CODIA, ¿por qué no? Que tiene que ver también con este gremio, o sea, que tiene que ver con lo que es la parte de la construcción y que por ende también ha hecho sus acotaciones con relación a este tema. Miren, señores, el incremento de los precios de los materiales de construcción es evidente de que ha venido subiendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el inicio de la pandemia, y esto ha reflejado una alza significativa en lo que tienen que ver los materiales de construcción y por ende esas altas representan un incremento sustancial en lo que viene siendo el resultado final de cualquier construcción. Si bien es cierto que, como ya dije anteriormente, el CODIA, Copimecon, la Asociación de Ferreteros, Acoprovi, se han alzado justamente en este sentido, dando a entender de que las alzas no son totalmente justificadas. Algunas de ellas tienen alguna justificación porque son asuntos que se importan, que no son producidos aquí en el país, y otros que sí son producidos aquí en el país no tienen la explicación de por qué el alza de algunos de los materiales en el área de la construcción. A todo esto, yo soy de los que digo que debe de existir algún tipo de parámetros, o sea, de parámetros para controlarlo, pero que también tenga algún tipo de incidencia el gobierno central, porque ahora mismo el gobierno tiene un proyecto de más de... ¿Cuántas viviendas son en total? 62,000 en los 4 años. En los 4 años. 11,000 el primer año y 17,000 los años restantes. O sea, esa cantidad de viviendas, yo no sé cómo lo van a lograr, porque verdaderamente, tomando como referencia los proyectos que se han hecho ya en el pasado, como lo que es la ciudad Juan Bosch, como lo que fueron algunos proyectos que se hicieron en el interior y otros proyectos que ahora mismo no recuerdo, la métrica que dice más o menos la cantidad de viviendas que se pueden lograr por año está ahí reflejada por los parámetros ya que uno conoce. Entonces, proyectar unas 60 y pico de miles de viviendas en un lapso de 4 años, no creo que tengamos algún tipo de posibilidad de poder llegar a ese número, porque lamentablemente tenemos condiciones que nos afectan directamente, como es la situación en sí en la que estamos viviendo con el tema de la pandemia, y también la situación económica que tenemos en la actualidad, tanto con la parte que tiene que ver de los materiales, que refleja un alza y que por ende hace que esa proyección se vea más afectada, como también la posibilidad de poder hacer esas 60,000 y pico de viviendas que se están proyectando a más o menos 4 años, que es lo que dura el periodo de gobierno. Entonces, si no se hace una planificación en donde podamos contar quizás con los más de 40,000 y pico de colegiados que están inscritos en el CODIA, en donde se pueda hacer algún tipo de procedimiento como sorteo de obras o una, distribución equitativa en todo el territorio nacional de estas edificaciones, y que se pueda dar algún tipo de respuesta verdaderamente eficiente a estas viviendas, yo no creo de verdad que se vayan a poder realizar 60,000 viviendas en 4 años. Con esto no estoy diciendo de que no se pueda lograr, pero en función de la realidad que hemos visto durante todos estos años, es evidente de que realmente no podemos darle una fehaciente realidad a eso, si cabe el término de decir, porque se supone que tenemos que contar realmente con la realidad en la que estamos hoy en día. Y lamentablemente la realidad que tenemos es de que, de no ser que podamos contar con algún préstamo internacional para ese proyecto solamente, o sea, un proyecto que prácticamente puede acaparar una gran cantidad de recursos del Producto Interno Bruto, si no contamos con una inyección de dinero, de divisas internacionales, no creo que podamos tener todo el flujo de dinero que se necesita para la operatividad de este tipo de proyectos, porque si bien es cierto, el tema de la parte burocrática de las instituciones, con las ubicaciones, con los procedimientos,
desembolsos, un sinnúmero de detalles. Si todo eso no tiene un control, si todo eso no tiene una forma ágil de poderse manejar, no va a ser verdad que vamos a tener esas viviendas en todo ese periodo. Entonces, sería interesante ver, yo creo que en estos días se hizo una presentación justamente allá en el CODIA de ese plan que tiene que ver con esas 62,000 viviendas, de cómo va a ser arrojado ese proyecto a nivel nacional, para poder tener una idea más o menos aterrizada y entender si verdaderamente el procedimiento logístico que se va a tener para poder hacer esas viviendas va a dar como resultado que tengamos en 4 años esas 60,000 viviendas que entiendo yo, no sé si verdaderamente la podamos lograr. Mire, agregándole algo a eso, usted sabe que el propio presidente actual de Acoprovi ya no es la ingeniera Susi Gatón, ahora es el arquitecto Jorge Montalvo, que sí lo vamos a tener por aquí pronto. Él dice que para poder alcanzar esa meta de las 62,000 viviendas anuales, hay que hacer diario 48 viviendas. 48 viviendas diarias. Diarias. Terminadas. Es mucho. Demasiado. Aquí no hay una empresa que haga tantas viviendas. No. La alianza es público-privada, al igual que la mayoría de proyectos esos grandes que se hacen. Pero nosotros tenemos, muy bien usted decía, unos números ahí establecidos anualmente. Y un histórico. De cuántas viviendas se hace, que no pasan de 8,000 viviendas al año. En promedio. En promedio. Ahora se está pensando en hacer el primer año 11,000 y los demás años 17,000. Claro. Yo lo veo difícil. Sí. Muy difícil. Yo pienso que ya para finalizar, Luis, si no se hace bajo un criterio de desembolso de dinero, que se tenga todo el dinero en sí disponible ahí, va a ser muy, muy, pero muy difícil completar esa tarea, que va a ser una tarea titánica al final de los 4 años. Franklin, vámonos al cambio.